Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Este es médula espinal, donde estamos observando sustancia blanca en la parte externa y sustancia gris en la parte interna. También es muy peculiar distinguir los cuerpos neuronales en la parte interna, es decir, en la sustancia gris, particularmente en las astas de este tejido, tanto anteriores, como son estas, y en menor proporción en las astas posteriores. Están aquí. Para hacer la comparativa histológica de los componentes de la sustancia blanca y de la sustancia gris, es necesario ubicarnos primero en precisamente en el campo donde existe el límite de la sustancia gris y el inicio de la sustancia blanca. Recuerden, esta laminilla está teñida con hematoxilina y opsina, donde vemos estos tonos rosados, violetas e inclusive morados en algunos de los núcleos de algunas células. Bien, aquí está. Esta línea que estoy señalando aquí está delimitando hacia arriba la sustancia gris y hacia abajo la sustancia blanca. A mayor aumento, es decir, a 400, con el objetivo de 40 por, se ajusta el enfoque y se localiza un campo donde se visualice mitad sustancia blanca y mitad sustancia gris. Las primeras características que vamos a observar aquí son grandes estructuras entre ovaladas, irregulares, pequeñas o más grandes, que le corresponden a los cuerpos neuronales. Inclusive, si lo hacemos más grande, en alguno de estos cuerpos pueden observarse el núcleo y el nucleolo. Además, se observa un tejido uniforme de un color rosado alrededor de estas grandes estructuras. Y precisamente este tejido son todas las prolongaciones celulares. ¿Qué quiere decir? No hay material extracelular. No tienen por qué confundirlo con fibras de colágeno u otro componente extracelular. Todos son prolongaciones celulares. Todos estos campos rosados son prolongaciones celulares. Recuerden, las prolongaciones celulares, se encuentran los axones y las dendritas. Ahora bien, si ponen atención, se observan también pequeñas estructuras moradas, redondeadas, ovaladas, y todas estas pequeñas estructuras son las células de neuroglia. Aquí hay algunas, aquí hay unas, hay varias, de hecho hay varias en este campo. Recuerden, neuroglia también se encuentra en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Bien, estos son los componentes histológicos principales. Si se realizara la ilustración, no es necesario dibujar tantos cuerpos neuronales, con unas 2 representaciones sería suficiente. Pasando a la sustancia blanca, que sería todo esta, delimitando el área desde este punto hacia abajo, todo es sustancia blanca. Y en la sustancia blanca se encuentran las fibras nerviosas. Recuerden que las fibras nerviosas, una fibra nerviosa es el axón con su vaina de mielina, que en esta laminilla la vaina de mielina no se observa, sino solamente se reconoce el espacio donde se encuentra o se encontraba. ¿Qué quiere decir? Que se ha perdido. La mielina es una sustancia, es un compuesto que se puede disolver fácilmente con los diferentes diluyentes de la técnica histológica, que son orgánicos. Pero vean este detalle. En la parte central vemos un punto que corresponde al axón en un corte transversal,
y a su alrededor un campo claro o un tono claro. Ese sería el área de la vaina de mielina. Por lo tanto, todas estas corresponden a las fibras nerviosas. Si se pone mucha atención, por ejemplo, en este campo, ya sea modificando un poquito el enfoque, se van a dar cuenta que no solamente hay prolongaciones como fibras nerviosas, sino también pequeñas estructuras, al igual que en la sustancia gris, como son estas que están aquí. Bien, todas aquellas que podemos distinguir, en las cuales no vemos esta característica de una fibra nerviosa, son las células de neuroglia. Aquí y aquí. Si hacemos la imagen más grande, se podrá ver mejor el detalle con estas características. Sustancia gris, sustancia blanca. En sustancia gris, cuerpos neuronales, prolongaciones celulares y células de neuroglia. Y en sustancia blanca, fibras nerviosas, aquí está axón, vaina de mielina, y también células de neuroglia, como es aquí, como se observa aquí. Y si bajamos un poquito la imagen, podremos ver más. Por ejemplo, aquí, células de neuroglia, además de fibras nerviosas. Regresando al enfoque de menor aumento, continuamos con otra laminilla que sería el cerebelo. El cerebelo también, recuerden que corresponde al sistema nervioso central. Es un órgano que le dicen el árbol de la vida por su característica morfológica y sus funciones. Pero bueno, aquí lo que vamos a repasar sería su histología. El cerebelo, al pertenecer al sistema nervioso central, también se divide en sustancia gris y en sustancia blanca. A menor aumento podemos distinguir también algunos vasos, como son estos, y la morfología propia del órgano, los múltiples pliegues. Recuerden, el cerebelo está muy plegado. Otra característica son sus diferentes tonalidades que le da la tinción de hematoxilina y eosina, en la cual, si ponemos atención, vamos a distinguir tres cambios. En la parte interna, de un tono rosado intenso, es la sustancia blanca. Vean, por ejemplo, aquí, sustancia blanca, todo esto de aquí es la parte interna, al contrario de la médula espinal, que la parte interna era sustancia gris. Bueno, todo esto ahora es sustancia blanca. Inclusive en las ramificaciones de los pliegues también se entremezcla la sustancia blanca. Posteriormente se ven unos puntos granulosos y luego una división y otra área de un tono rosado. Pues desde este punto, es decir, terminando la sustancia blanca, desde este punto hasta la parte externa del cerebelo, le va a corresponder a la sustancia gris. Para poder identificar y distinguir, conocer su morfología, es necesario mayor aumento. Así en aumentos es más notorio este cambio y las características de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Vean, en la parte baja, sustancia blanca, y desde este punto hasta la parte externa, la sustancia gris. Vean, se pasa sobre los pliegues, sustancia blanca en la parte interna, ahí está otra vez, y el resto sustancia gris.
Bien, para la sustancia blanca, simplemente con que nos fijemos cuál es la parte más interna, con eso sería suficiente. Y para la sustancia gris, esta se divide en 3 capas. La primera, todo esto es sustancia blanca. Hacia la parte de abajo, hacia la parte de arriba hay sustancia gris. Desde este punto hacia arriba y desde este punto hacia abajo sería la sustancia gris, que a su vez se subdivide en 3 áreas o capas. La primera, que se ve como gránulos, que está pegada, es decir, le continúa la sustancia blanca, es la capa granulosa. La capa intermedia, donde tiene una peculiaridad muy interesante, donde se encuentran unas neuronas que se llaman células de Purkinje, le da el nombre a esta capa. Aquí apenas se alcanzan a distinguir algunas. Si la ilustración se hace en este aumento, es necesario recalcar estas células de Purkinje, la capa intermedia. Y la capa más externa, que es un tono violeta, uniforme, le correspondería a la capa molecular. Es importante aclarar, en la sustancia blanca todo este tejido corresponde a fibras nerviosas. Todo en particular son fibras nerviosas. Si una ilustración se realiza a 100 por, como es en este campo, alcanzamos a abarcar y a distinguir todas las capas, tanto sustancia blanca como sustancia gris. Pero para ver los detalles es necesario el siguiente aumento, es decir, 40 por. Si nos vamos a la parte de abajo, aquí estamos señalando, observando sustancia blanca con fibras nerviosas. Vean, aquí todo esto son fibras nerviosas. Hacia la parte de arriba, capa molecular, granulosa, y hacia la parte de abajo, capa granulosa también. ¿Cómo sabemos que es granulosa? Pues bueno, la gran cantidad de células le da esta característica de células granulosas. Vean, esta es la capa granulosa. Lo que les comentaba de la siguiente capa, que son células de Purkinje, apenas se distingue, por ejemplo, en este punto. Vean, estas estructuras redondeadas que tenemos aquí son células de Purkinje, es el intermedio, es la parte intermedia entre la granulosa y la molecular. Si seguimos, podemos encontrarnos más células. Seguimos. Por ejemplo, aquí está otra, Purkinje. Aquí está otra, que es Purkinje, y hace la división de la granulosa y la capa molecular. Entonces, todo en conjunto, desde este punto, le corresponde a la sustancia gris. Y vean, hacia la parte interna, una pequeña proporción de sustancia o porción de sustancia blanca, que si lo regresamos al aumento de 10 o al objetivo de 10 por, se puede distinguir mejor. Es decir, sustancia blanca, fibras nerviosas, desde acá hasta acá, sustancia gris con 3 capas, molecular, Purkinje y granulosa, Purkinje y molecular. Por ejemplo, en este punto. Y aquí es donde pueden hacer una ilustración. Aquí está otra célula de Purkinje. Vuelvo a repetir, es sustancia blanca con fibras nerviosas. Y sustancia gris. En la sustancia gris, capa granulosa, gran cantidad de células. Purkinje, la parte intermedia, que es donde se distinguen alguna que otra célula de Purkinje, y la capa molecular.
La siguiente laminilla, que representa ahora al sistema nervioso periférico, sería nervio periférico. Este nervio periférico es el nervio ciático humano en tinción tricrómica. Vamos a ver. Aquí está. Recuerden que la tinción tricrómica nos permite distinguir las fibras de colágeno del resto del tejido. En este caso, bueno, aquí está el nervio ciático, todo el nervio, dividido en fascículos o grupos de fibras nerviosas, que es cada uno de estos. Además de otras estructuras como es colágena, protegiendo y rodeando, y un gran vaso en la parte central del mismo. Si colocamos la imagen en el fascículo más pequeño, nos permite una mejor ilustración. Estamos en el siguiente aumento y estamos sobre un corte transversal. Y este es el fascículo más pequeño que permite mejor la ilustración y su observación, por ejemplo, aquí a 400 aumentos, es decir, con el objetivo de 40 por. Bien, aquí está, se le da foco. Y ahí lo tenemos, un poquito de luz. Ok, el nervio periférico, es decir, el nervio ciático como se representa aquí, nos está pidiendo primeramente un fascículo. Bueno, aquí está, este es todo el fascículo, muy bien representado, pequeñito. Y nos pide además señalar lo que tiene en su interior. Y recuerden que es un nervio y el nervio está lleno o tiene abundantes fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas del nervio ciático humano pues están formados igual, como ya lo hemos mencionado, su axón en la parte central y la vaina de mielina alrededor. Si ustedes ponen mucha atención, la mayoría de estas pequeñas estructuras redondeadas se puede distinguir fácilmente, e inclusive si lo hacemos un poquito más grande, lo veremos mejor. Por ejemplo, en la parte central, este es el axón, alrededor hialino, es decir, la vaina de mielina, axón y vaina de mielina, y así en muchas de estas estructuras. Otras se pierde un poquito su morfología, pero en otras se distingue muy bien. Entonces, cada una de estas son fibras nerviosas, por supuesto, mielínicas. Si ustedes ponen atención, alrededor de cada una de estas fibras nerviosas hay tejido conectivo. Hay una vaina, hay una cubierta de tejido conectivo, todo esto azul, grisáceo, que estamos viendo en el interior de este fascículo, ¿sí? Corresponde a el endoneuro, es decir, a una sola fibra nerviosa, su vaina de mielina, como por ejemplo aquí, todo esto es el endoneuro. Y ahora bien, haciendo la imagen más pequeña, vemos una gran capa un poquito separada. Vean, aquí está, de hecho aquí empieza y se termina, continúa acá, que rodea a todo el fascículo. Esta que está acá la seguimos, voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño, ahí está. Todo esto es el perineuro, ¿sí? Entonces un grupo, un fascículo de nervio ciático. Cada una de estas pequeñas estructuras son las fibras nerviosas mielínicas de un tono rojizo, ¿sí? El axón, la vaina de mielina alrededor. Estas pequeñas coloraciones como fibras de color azul grisáceo sería el perineuro, es decir, toda aquella vaina de mielina que rodea a una sola fibra nerviosa es el perineuro, por ejemplo aquí, y alrededor, es decir, rodeando a este fascículo sería el perineuro. Bien. Ahí está un poquito más aumento para que se vea el detalle, y también no olviden poner o ilustrar el perineuro.
Ok, la última laminilla es un ganglio neural. El ganglio también pertenece al sistema nervioso periférico. Aquí está un ganglio teñido con hematoxilina y eosina. Aquí hay un pelo como un artefacto, pero bueno, todo este es el ganglio. Está cubierto por una cápsula, vean, de tejido conectivo, que también la pide o la podemos señalar. Bueno, a menor aumento no podemos distinguir algunas características morfológicas, por eso es necesario pasarlo al siguiente, donde ya se empiezan a distinguir algunas. Esta es la parte interna del ganglio y esta es la parte externa. Esta es su cubierta de tejido conectivo que se conoce como cápsula. Bien, aquí lo vamos rodeando. Y a menor aumento también se empiezan a distinguir estas pequeñas estructuras redondeadas que son los cuerpos neuronales. Para ver mejor el detalle de estos cuerpos neuronales, se hace el cambio a 400 aumentos y se ajusta el enfoque. Vean, aquí están, estos son los cuerpos neuronales. ¿Cómo son los cuerpos neuronales en el ganglio? Bueno, son redondeados, ¿sí? Son con características que tienden a ser redondos, como son los que están aquí. Y en algunos de ellos se les distingue el núcleo. Primero vamos a ver el detalle de la cápsula. Aquí está la cápsula, es una cápsula fibrosa, fibras de colágeno, uniformes, regulares, ligeramente densas. Aquí está, todo esto es la cápsula. Y una vez que se ilustra la cápsula hay que bajar un poquito más para además ilustrar los cuerpos neuronales. Vean, cada uno de estos son cuerpos neuronales. Aquí está uno, otro y otro y otro. Y así se podrían observar en toda la laminilla, pero con esto es suficiente. Okay, en algunas de ellos, de estos cuerpos neuronales se ve el núcleo. El otro detalle es este precisamente. Está un cuerpo neuronal y alrededor se ven puntos o estructuras redondeadas teñidas de un color morado que son los núcleos de la célula satélite, que también se conocen como anficitos. Vean, aquí se ve muy bien. Y en las otras más o menos nos da la representación. Por ejemplo, aquí, anficitos. Aquí algunos de ellos, anficitos, pero todos rodeando a un cuerpo neuronal. De ahí el nombre que se le conoce como células satélite. Vean, a mayor aumento podemos distinguirlos mejor para dar algún detalle. Aquí está, por ejemplo, este es uno, otro y así sucesivamente. Y estas pequeñas células, sus núcleos se tiñen muy bien de color morado, le corresponden a las células satélite. Bien, vean, aquí hay más en la parte interna. Células satélite, aquí está alrededor, y los cuerpos neuronales. Pero sin embargo, para la ilustración también se tiene que realizar o ilustrar la cápsula de este ganglio. Por lo tanto, se reduce un poquito la imagen para abarcar tanto cápsula como cuerpos neuronales. Estos no se ven completos, es decir, no se alcanzan a distinguir los cuerpos neuronales, pero aquí sí. Entonces no es necesario ilustrar esto. Se puede subir la imagen de los cuerpos neuronales después de la cápsula sin ningún problema. Ok, eso sería todo para la práctica de tejido o sistema nervioso. Saludos.